lo que yo les voy a mostrar no es una investigación terminada, es una propuesta de investigación que estamos haciendo diferentes grupos de investigación de la ciudad de Manizales, concretamente de nuestra universidad, Universidad de Manizales y la Universidad Autónoma. Me ha llamado mucho la atención incluso las presentaciones anteriores, porque esto hace que entonces entendamos que las marchas, la sensibilización es un camino, que el capacitarnos es otro camino, que la investigación es otro camino. Por eso siempre se deben estar cumpliendo las tres funciones, que sería todo lo referido a la docencia, a toda esta labor académica, todo lo referido a la investigación, todo lo referido a la proyección social. Necesitamos, nuestros niños, las familias, los educadores, necesitan herramientas para el abordaje de esta población. Entonces, lo que acabamos de escuchar, y me parece que es muy claro, hay un asunto puesto allí desde el punto de vista comportamental que hay que trabajarlo de manera muy fina y de manera muy sistemática. Si miramos lo cognitivo, es otro aspecto a desarrollar. Si miramos lo motriz, eso es otro aspecto a desarrollar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cuando una mamá en algún momento me decía: he llevado a mi hijo a todas las terapias ocupacionales, a todas las fisioterapias y sigue igual. Entonces, lo que nosotros pretendemos y de lo que nos arroje este trabajo de investigación es poder identificar la manera más precisa de ayudar a estos niños. Cuando la mamá me dice esto, le pregunto: ¿su niño ya tiene un perfil psicomotor? ¿A su niño lo han evaluado efectivamente con unos instrumentos que nos permitan identificar un perfil psicomotor? Pues no lo tiene. Lo que significa es que hacemos intervenciones en regadera sin saber a qué le estamos apuntando. De otra manera, es poder entender que seguramente necesitamos iniciar desde lo más básico, desde lo sensorial. Tenemos que ir caminando hasta aspectos de control de movimiento, aspectos de motricidad fina, aspectos de motricidad gruesa. Ya nos dirán cuál es la intervención más fina y más sistemática para que nuestro trabajo desde las diferentes disciplinas sea un trabajo que efectivamente le aporte al niño en su proceso. Pero por eso estamos acá compartiendo todas estas conferencias y todos estos espacios para irnos aproximando a darle un manejo mucho más integral y mucho más preciso a nuestros niños. Como podemos ver allí, entonces, los grupos de investigación de la Universidad de Manizales, Psicología del Desarrollo, Psicología Clínica y Procesos de Salud y de Ciencias Biomédicas, y los grupos de la Universidad Autónoma, Cuerpo y Movimiento, Grupo de Neuroaprendizaje y Grupo de Física y Matemáticas. Siguiente. Siguiente. Bueno, para nosotros el trastorno del espectro autista ya está siendo considerado como un problema de salud pública, y como problema de salud pública necesariamente tiene que ser investigado. Como problema de salud pública necesariamente nos tenemos que encontrar en estos espacios académicos, porque necesitamos ampliar los conocimientos alrededor de la temática. Y de otro lado, la necesidad entonces de que le demos un abordaje integral. En los conferencistas anteriores hemos visto la necesidad de que los padres se vinculen como coterapeutas en estos procesos, los docentes igualmente, los profesionales, porque a esto le tenemos que apostar todos para poder tener un impacto efectivo en nuestros niños. Siguiente. Bueno, esta parte pues ya la han presentado los tres componentes donde hay el compromiso, los criterios clínicos, aspectos referidos a la socialización, aspectos referidos a la comunicación y aspectos referidos a las conductas estereotipadas y a los intereses restrictivos. Desde el punto de vista epidemiológico a nivel internacional y nacional, encontramos que 1 de cada 68 niños y niñas a nivel internacional hasta los 8 años están presentando trastorno del espectro autista. Esta vigilancia se sigue dando.
En España, por ejemplo, 1 de cada 54 niños y 1 de cada 252 niñas presentan el trastorno del espectro autista. Y en Colombia, una investigación que se hizo en Medellín y Bucaramanga, ya concretamente en síndrome de Asperger, en 2016 encontraron un 9%, lo que concluye que sí, efectivamente, es un problema de salud pública y necesita ser investigado. Nuestro proyecto, con todo este equipo de profesionales de las diferentes disciplinas, se enmarca dentro del modelo biopsicosocial y se enmarca también en la OMS en el planteamiento del funcionamiento humano, donde considera básicamente un sustrato biológico, unas actividades personales y unos condicionamientos sociales. Aquí el modelo más ampliado de la OMS del funcionamiento humano ubica al TEA como una condición de salud, determinado por funciones y estructuras corporales, actividades y participación social, y todo ello en factores ambientales y factores personales. Este modelo, nosotros como propuesta de trabajo investigativo, entonces, aquí es el punto donde nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar entonces en funciones y estructuras corporales. ¿Y qué vamos a tener en cuenta entonces de estas funciones y estructuras corporales? Correcto, el componente genético, vamos a mirar el componente genético, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, el papel de las citoquinas, los genes ligados al TEA y siguientes, y en el componente neurofisiológico, como lo escuchamos al doctor Villada, pues hay aspectos desde el punto de vista cerebral y de funcionamiento que están implicados. Aquí todo lo que se hace referencia a las neuronas espejo. Nosotros también vamos a aplicar todo el paquete de pruebas para mirar teoría de la mente. En teoría de la mente, todas las pruebas que se conocen, desde falsas creencias de primero y segundo orden, las historias extrañas de Japel, las metidas de pata, la identificación de caras, porque efectivamente nosotros entendemos que son niños que tienen esa gran dificultad para identificar las intenciones del otro, no leen al otro. Hablar de teoría de la mente, hablar de neuronas espejo, hablar de cognición social, hablar de empatía, son categorías que casi están compartiendo la misma ruta. De allí que entonces nos estemos preocupando por evaluar también estas estructuras desde el punto de vista neurológico. También se van a aplicar potenciales evocados cognitivos y potenciales relacionados a eventos. Ahí, como pueden ver, está el sustento teórico de cada uno de estos componentes. El otro elemento que vamos a considerar, o la otra categoría, está referida a las actividades personales y de participación social. Aquí nos vamos a centrar también en el componente de las funciones neuropsicológicas. Le vamos a hacer a todos los niños un perfil neuropsicológico amplio, considerando aspectos de atención, memoria, secuenciación, organización, planeación, ejecución. En otras palabras, allí también involucramos todo lo referido a las funciones ejecutivas. Ustedes saben perfectamente que las funciones ejecutivas recogen todo lo que tiene que ver con la organización, la planeación, la flexibilidad cognitiva, el monitoreo de la conducta, la autorregulación de la conducta y la autorregulación emocional. Nos interesa evaluar en detalle cada niño, cuál es su perfil neuropsicológico, porque de hecho entendemos que hay tantos tipos de autismo como personas que lo padecen, y puede haber muchos niveles de funcionamiento. Por eso cuando el doctor que me antecedió, me interesa mucho esa escala de funcionamiento, de funcionalidad, porque allí podríamos identificar niveles y esta investigación nos aportaría también, dependiendo de los niveles, cuál sería la ruta más acertada de intervención. El otro componente dentro de estos aspectos de actividades personales y de participación social están las funciones psicomotoras. Bien importante también,
donde vamos a hacer referencia a las dificultades en el control y aprendizaje motor. Vamos a mirar todo lo que tiene que ver con dificultades propioceptivas y visuales. Sabemos que estos niños tienen torpeza motriz y esto era a lo que hacía referencia. Necesitamos tener un perfil claro para pensar en intervenciones. Y lo otro, que es lo que también conocemos todos, pues aquí no están todos los elementos, en las funciones personales. En las funciones personales, ya lo han comentado algunos de los ponentes anteriores, esa dificultad o ausencia del habla, dificultad en comunicación no verbal, movimientos repetitivos y estereotipados y esa ausencia de reciprocidad social y emocional. Sabemos que nuestros niños parecieran no responder a esos códigos sociales. Hay dificultades allí. De hecho, a mí me asalta la preocupación permanente que hay situaciones donde yo percibo que nuestros niños sí leen emociones. Yo percibo que nuestros niños capturan lo del otro. Incluso voy a hacer referencia a una situación que mi maestro Rodrigo, en el laboratorio, cuando estaba trabajando teoría de la mente, estaba con los papás y un niño en evaluación, un niño en la condición, sobre la mesa había una canastilla de dulces, el niño jugaba mientras entrevistaban los papás. Rodrigo dice, salgámonos, se salen del consultorio, el niño continúa allí, lo mira por una cámara y el niño hace lo siguiente, sigue jugando y de pronto mira a todos los lados, se da cuenta que está solo y coge el dulce. O sea que sí leen. Entonces, ¿cómo leen? ¿Qué hay allí? Yo digo, son unos personajes. Para mí son unos personajes. Yo a las mamás les digo, qué bueno poderme meter en el mundo de ellos, porque me parece un mundo muy interesante, muy interesante. Y me duele mucho que estos niños en las instituciones educativas y los padres no logren involucrarse y sintonizarse en los procesos de los niños, porque yo aprendo cada día mucho, mucho de nuestros niños. Siguiente. Nosotros entonces, a partir de esta propuesta y estos acercamientos, desde toda esa gama de posibilidades, aterrizamos en esta pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características multidimensionales en una muestra de niños con trastorno del espectro autista y neurotípicos, o sea, niños controles de la ciudad de Manizales? Nos ubicamos en el marco normativo, necesariamente la justificación da para eso el COMPES, la Política Pública Nacional de Primera Infancia, el Plan Decenal de Salud, la Ley de Cero a Siempre, la Ley de Salud Mental y la Circular Externa de 2014, implementación de la campaña nacional para el registro de personas TEA. Igualmente también nos ubicamos o nos articulamos en el protocolo TEA del Ministerio de Salud, un protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Queremos ser muy juiciosos en este proceso, en un diagnóstico real, una confirmación diagnóstica por equipo interdisciplinario. Pues aquí hay de todo y creo que la psiquiatra lo planteaba en su presentación. A mí me ha pasado de todo. Aquí hay personas a quienes les he diagnosticado los niños a los 18 meses, a los 2 años o a los 3 años. La literatura dice que hasta los 6 años. La psiquiatra apuntaba que esto tiene que ser el concurso de muchos profesionales. Pero bueno, yo me he arriesgado a decirle a los papás, porque los he sentido cuando llegan a mi consulta niños de 2 o 3 años o 4 años, que han transitado por todas las instituciones y me dicen, dígame qué tiene el niño. Y yo digo, no, ¿qué hago? Es que yo le veo en sus ojos que usted ya sabe qué tiene. Pues me toca decirle, pero no lo debería hacer porque seguramente, como lo planteó la psiquiatra, se requiere el concurso de muchos más profesionales. Pero bueno, esto ya es un asunto para discusión, e incluso lo conversaba yo hace un rato con ella. Bueno, voy a pasar muy rápido, porque ya, bueno, el referente teórico aquí es en los objetivos generales,
está referido a determinar las características multidimensionales en una muestra de niños con trastorno del espectro autista y niños con controles de la ciudad de Manizales desde las dimensiones genética, inmunológica, neurofisiológica, clínica, neuropsicológica y psicomotora. Les vamos a hacer de todo. Ya los niños y sus padres empezaron a ir al laboratorio clínico a tomarles las muestras a los niños y a los padres, con dos doctores en biología molecular. Estas muestras serán enviadas a España y vamos a hacer un recorrido. Bueno, aquí los objetivos específicos, de hecho, por psiquiatría vamos a ver comorbilidades asociadas, las características genéticas clínicas, de funcionamiento cognitivo con el perfil neuropsicológico, los potenciales evocados cognitivos y potenciales relacionados a eventos, establecer la relación existente entre las características electrofisiológicas de señales cognitivo-motores de sujetos con trastorno del espectro autista, identificar todas las regiones codificantes del genoma, exoma y los niveles de las citoquinas en plasma y en la población objeto de estudio, evaluar las variantes potenciales obtenidas de la secuenciación del exoma y la presentación clínica del trastorno del espectro autista, bueno, y siguientes, o sea, vamos a dar un cubrimiento total de evaluación total a estos niños, las variables que van a resultar y el cruce de variables para poder aportar un granito de arena al conocimiento. Esa es la propuesta que tenemos. Bueno, es una investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional. La población van a ser niños del Instituto DINA y niños de la red. Lo ideal es que vamos a tomar niños de alto funcionamiento, en principio sí, luego haremos otro tipo de investigación, pero por ahora alto funcionamiento, 40 niños y 40 casos, y dentro de los criterios de inclusión vamos a tomar niños entre 6 y 16 años, que se cuente con el diagnóstico por el equipo interdisciplinario del DINA, además que estén vinculados los niños a una EPS y que estén escolarizados. Y los criterios de exclusión, pues ya por psiquiatría y otras disciplinas, pues lo que se sabe cuando hay componentes ya desde el punto de vista psiquiátrico, porque esto del espectro también lo pone a uno, muchas veces hay niños que muestran sintomatología de un trastorno afectivo bipolar, porque tampoco se puede diagnosticar allí, lo planteaba la psiquiatra de un déficit de atención con hiperactividad, a veces puede ser un trastorno mixto del lenguaje, termina uno muy loco con él, pero también hay casos donde son de libro y uno perfectamente puede decir la ruta es esta. Bueno, el procedimiento, pues todos los profesionales y todas las disciplinas que vamos a participar en este proceso, ¿sí? Y bueno, aquí los instrumentos, pues voy a ir muy rápido, de hecho hay instrumentos para todo, desde lo genético, desde la clínica genética, desde el perfil neuropsicológico, ya lo decía, desde los potenciales evocados, desde las pruebas psicomotoras, las pruebas genéticas moleculares, el análisis de la información va a ser univariado, bivariado correlacional y análisis del exoma. Y de hecho, pues entonces los beneficiarios potenciales serían las organizaciones que encaminan sus acciones a la población infantil con TEA, las familias, los niños y niñas con TEA, el sector educativo, la comunidad científica. Y por último, aquí hay muchos docentes y cuando yo me encuentro con las padres, porque tengo escuela de padres, yo a ellas les digo, a los padres les digo, porque dicen no tenemos docentes que nos acompañen, y hablo con los docentes y no tenemos familias que nos acompañen, si nos tiramos la pelota, no, trabajemos juntos, que de verdad esto es un asunto donde lo tenemos que abordar de manera integral, los profesionales, las familias y los docentes. Aquí nadie tiene la culpa, por eso estamos acá y la idea es que aprendamos a hacer las cosas cada vez mucho mejor por nuestros niños. Muchas gracias.